¿Recuerdas el personaje de Better Call Saul que se enferma al acercarse a tecnología o químicos? No es ficción. Muchas personas sufren de electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple, condiciones que aumentan a medida que crece nuestra exposición a radiaciones. Pilar, una doctora en medicina que vive con estos problemas desde hace años, enfrentó la incredulidad de algunos compañeros. Entonces, bueno, pues todo eso fue una tortura realmente. Por supuesto, al no haber conocimiento, pensaban que era un tema psicológico, un tema psiquiátrico, pues igual que ocurrió con la esclerosis múltiple, se tardó 14 años en ser reconocida y se pensaban que era un tipo de catatonía periférica y que era una gente histérica y les mandaban a la gente con esclerosis múltiple, les mandaban al psiquiátrico. Pues la historia se repite, esos juicios diagnósticos, ¿no?, que se hacen tan erróneos y que de alguna forma pues mucha gente va directamente, y a mí me tacharon efectivamente en un principio que era un problema psicológico. Y todo esto me llevó a rebelarme. Vivimos en un mundo rodeado de tecnología. Nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros espacios públicos están llenos de dispositivos y sustancias que hacen nuestras vidas más cómodas, más rápidas y más eficientes. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en las posibles consecuencias de esta modernidad electromagnética omnipresente? Cada día estamos expuestos a campos invisibles, generados por nuestros teléfonos, routers, líneas eléctricas y otras tecnologías. Compartimos el aire y el agua con una multitud de productos químicos, presentes en todo, desde productos de limpieza hasta plásticos y cosméticos. Muchos desconocedores siguen pensando que estos elementos, que son parte de nuestra rutina diaria, son inofensivos, pero ¿qué efecto tienen en nuestra salud? Bueno, pues es importante porque todos nosotros, todos los seres vivos, somos eléctricos, somos seres eléctricos. La electricidad forma parte de nosotros. Todo nuestro sistema, todos los sistemas en nuestro cuerpo tienen una base eléctrica. Eso significa que cualquier campo electromagnético, y también tenemos campos electromagnéticos en nuestro cuerpo y hablaremos un poco de ellos. Eso significa que cualquier campo electromagnético va a estar afectando a nuestro cuerpo de múltiples maneras. Si somos seres eléctricos, somos susceptibles de que los campos electromagnéticos a los que nosotros estemos expuestos, que no los vemos, por cierto, nos estén afectando. Y esa afectación de los campos electromagnéticos es sumamente importante. Nosotros, seres humanos, hemos evolucionado con exposición a ciertos campos electromagnéticos, como son, por ejemplo, el de la Tierra, que podemos ver aquí. ¿Por qué hacemos toma de tierra? Bueno, pues porque cuando hacemos toma de tierra pisamos descalzo en la Tierra, como estamos viendo aquí mismo, en este paisaje fabuloso que tenemos. Si hacemos toma de tierra, la Tierra nos cede, tiene una carga negativa más potente que la nuestra, y eso que nosotros tendemos a tener una carga negativa, es más potente de la Tierra y nos cede electrones libres. Y esos electrones que nos cede tienen un potente poder antioxidante en nuestro cuerpo. ¿Qué es ese poder antioxidante? Bueno, pues cuando nosotros en el cuerpo, en las células, se produce energía dentro de las mitocondrias, que son esas plantas químicas que nosotros alimentamos, son bacterias dentro de nuestras propias células, nosotros las alimentamos y ellas nos devuelven energía, adenosintrifosfato, que es necesaria para desempeñar todos los procesos químicos, todos los procesos, desde la producción de cualquier proteína necesita adenosintrifosfato, todos los procesos metabólicos, sean anabólicos o sean catabólicos, requieren energía. Bueno, pues esa energía la proveen, nosotros alimentamos a nuestras mitocondrias y nuestras mitocondrias nos dan esa energía a nosotros. Y en este proceso, esa energía también tiene una carga eléctrica. Si estamos expuestos a campos electromagnéticos, esos campos electromagnéticos al final nos van a acabar afectando y nos afectarán en mayor o menor medida en función de el tiempo de exposición, en función de cómo estén nuestros sistemas de equilibrados, bueno, y una serie de elementos que vamos a ir viendo y que son sumamente importantes. Los campos electromagnéticos externos pueden afectar nuestro cuerpo debido a que interactúan con los campos electromagnéticos naturales que generamos. Por ejemplo, la exposición a campos electromagnéticos intensos o prolongados, como los que emiten algunos dispositivos electrónicos, puede alterar los ritmos biológicos,
interferir en la comunicación celular y, en algunos casos, generar estrés celular o dañar el ADN. Siguiendo con el caso de la doctora Pilar, tras desarrollar sensibilidad química múltiple y gracias a años de investigación, se ha posicionado como uno de los grandes referentes mundiales en este tema. Aunque suene feo decirlo, pero es una realidad y hay que reconocerlo. Yo saqué 17 matrículas en la carrera de medicina, es decir, que se me daba muy bien, he trabajado como médico y realmente pues me consideraba que una persona que sabía de verdad medicina. Y entonces, pues un momento en mi vida, hace 25 años probablemente ya, sí, pues desarrollé una enfermedad, no sé si una enfermedad, o sea, fui agredida realmente, fui agredida por el ambiente, fui agredida por todos estos contaminantes. Mi cuerpo no tuvo la capacidad, como está pasando cada vez más, de eliminar y de desintoxicar todos estos contaminantes. ¿Y qué pasó? Pues que desarrollé una sensibilidad química múltiple. Estudié un año de biología, un año de física, 3 años de bioquímica, porque quería entender. Empecé a estudiar la medicina ambiental, incluso ya estando allí en Estados Unidos cuando fui a tratarme, y yo dije, esto no puede ser, esto no. Y entonces monté la fundación y ahí fue cuando empecé a desarrollar toda la medicina ambiental, toda mi experiencia. Estudiaba 5 o 6 horas diarias, porque decía, esto no puede quedar así. Hasta hoy día, que bueno, menos mal que incluso en programas, ¿no?, como estos, pues podemos escuchar hablar y ya hay mucha gente que le suena, aunque sea lo que es la electrohipersensibilidad o la sensibilidad química múltiple. Pero intentemos entender un poco mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué son los campos electromagnéticos. Nosotros somos esos seres eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que emitimos ondas, campos electromagnéticos, generamos campos electromagnéticos y emitimos ondas electromagnéticas. Por ejemplo, si pensamos cómo funciona nuestro corazón cada minuto emite una descarga eléctrica en la aurícula derecha, en la parte alta del corazón, una descarga eléctrica que se reparte por todo el corazón y hace que bombee. Y eso lo hace entre 60 y 100 veces por minuto a lo largo de toda nuestra vida. Es impresionante que tenemos ahí algo que puede decirse que es un motor, pero no solamente es un motor que hace una descarga eléctrica para que se contraiga, sino que además genera un campo electromagnético que es mucho más amplio que nuestro propio cuerpo y que es capaz de interactuar con las personas que tenemos delante. Es decir, podemos entrar en resonancia, y alguna vez nos habrá pasado, no sabemos explicar por qué, no lo sabemos describir, pero nuestro campo electromagnético entra en resonancia con el campo electromagnético del corazón de otra persona que tenemos delante. Incluso, y esto también se ha demostrado con distintos experimentos, el ritmo de latido de nuestro corazón y el ritmo de latido de la persona que tenemos delante al final se acaban influyendo, sobre todo cuando estamos en sintonía. Y esto es algo sumamente importante, es decir, somos eléctricos. Esos campos electromagnéticos que estamos generando es importante que se mantengan intactos. Es importante que no haya nada que sea un elemento disruptivo porque nos va a acabar afectando, como veremos ahora en unos momentos. Como sabemos, el cuerpo humano es muy complejo y está basado en una amalgama de impulsos eléctricos donde las células intercambian información clave para configurar todas las funciones biológicas básicas de nuestro cuerpo, como pueden ser la reproducción de las células, cuando éstas deben morir o su estado general de salud. Pero hay que tener en cuenta que todo nuestro sistema biológico, de su nivel de desarrollo filogenético, quiere decir a lo largo de la historia, ha sido marcado por los campos electromagnéticos. Quiere decir, todas nuestras células de nuestro organismo tienen una diferencia de potencial eléctrico para poder, activarse, para poder funcionar. Por tanto, nuestro sistema es un sistema bioeléctrico. Quiere decir que tenemos que respetar las propiedades que se han ido acumulando desde el punto de vista bioeléctrico para impedir que campos electromagnéticos artificiales que nos rodean puedan afectar a lo que ha sido el proceso de equilibrio natural en que se han desarrollado. A lo largo de años de investigación, se ha observado que ciertos campos electromagnéticos, particularmente los de baja frecuencia, pueden influir en la biología celular de manera alarmante.
Estudios realizados en laboratorios han demostrado que estas ondas invisibles presentes en nuestro entorno cotidiano pueden alterar los procesos de señalización celular y promover la proliferación de células cancerosas. Este fenómeno parece estar relacionado con la capacidad de los campos electromagnéticos para generar estrés oxidativo, un proceso que daña el ADN y las estructuras celulares. Cuando las células sufren este tipo de daño, se incrementa la posibilidad de mutaciones que pueden desencadenar el crecimiento descontrolado característico de los tumores malignos. Además, se ha documentado que la exposición crónica a estos campos puede alterar el microambiente tumoral, creando condiciones favorables para que los tumores crezcan más rápidamente y se vuelvan más agresivos. Pero esto es un mundo muy desconocido, porque lo que van a hacer los nuevos sistemas, por ejemplo el 5G, es ampliar el ancho de banda. Quiere decir, si antes teníamos un ancho de banda de 450 kHz, que es un ancho relativamente estrecho, para separar canales nada más, ahora lo van a ampliar casi a 2 megas. Y esos 2 megas, ahí van a meter una intermodulación de muchísimas señales a la vez. Y hoy esto es desconocido, cuáles son los efectos en este conjunto de intermodulaciones nuevas que van a producir, para mandar muchísima información simultáneamente, que eso es lo que cambia en el 5G, es la cantidad de información simultánea que envía. Todos nosotros, de forma intuitiva, nos damos cuenta de que vivir al lado de una antena de telecomunicaciones, o estar 2 horas con el teléfono pegado a la oreja, o exponernos a los productos de limpieza, no es algo bueno para nuestra salud. Pero, por otro lado, pensamos de forma racional que si este tipo de situaciones tan frecuentes fuesen peligrosas, las autoridades sanitarias lo evitarían y tendemos a olvidarnos de ello. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que también la gente lo entienda, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces pues para limpiar el suelo de la casa, y tenemos un jabón y que lo venden incluso a veces como natural, pero tiene una cosa que se llama el limonene o el geraniol, son terpenos. Son terpenos que son naturales. La mayoría de los terpenos que se utilizan no son naturales, son artificiales. Pero ¿qué ocurre si nosotros estamos limpiando nuestra casa con eso y de pronto abrimos la ventana para ventilar? Lógico, ¿no? Pues el ozono que entra por la ventana se une con ese terpeno, con ese limonene, con ese geraniol, y que ¿sabéis qué produce? Pues así como por arte de magia, el formaldehído, una de las sustancias más cancerígenas reconocidas incluso por el IARC, que es el Instituto de Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y ya está reconocido. O sea, que imaginaros, en fin, para que ya lo hayan reconocido, es una cosa tan evidente y tan obvia. Bueno, pues eso lo tenemos y se genera simplemente abriendo una ventana para ventilar y con un producto que tenga, por ejemplo, alguno de estos terpenos. ¿Pero realmente se han hecho estudios serios al respecto? ¿Qué dicen los científicos y los datos reales sobre la radiación a la que nos exponen situaciones tan cotidianas como tener el móvil en la mesilla, el router de casa o los químicos de los productos de consumo? Solo el 1% han sido estudiados. El 1% de estos contaminantes han sido estudiados, el resto no. En principio, todos nosotros, ciudadanos normales que vivimos en sociedad, tendemos a pensar que los científicos y las instituciones velan por el interés y la seguridad de la sociedad en su conjunto. Agencias como la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos o las Secretarías de Estado de Telecomunicaciones de distintos países regulan las emisiones de campos electromagnéticos. Instituciones de salud como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos o las distintas agencias de seguridad de cada país evalúan y gestionan por otro lado los riesgos para proteger la salud humana y el medio ambiente. En cuanto a productos químicos, la Agencia de Protección Ambiental o Administración de Alimentos y Medicamentos, más conocida por sus siglas FDA en Estados Unidos, y demás agencias de consumo de medicamentos de cada país, regulan la seguridad de los distintos productos. Como es bien conocido, la mayor parte de estas agencias están financiadas por la propia industria, y muchos de sus máximos responsables son nombrados por ella, con claros conflictos de intereses, como bien han denunciado notables figuras. Pero ¿con qué parámetros mide la industria, por ejemplo, la afección de los campos electromagnéticos de las señales 5G a la salud? Las nuevas tecnologías, digamos, de comunicación, como el 5G,
¿qué aportan a esta situación? Pues aportan mayor cantidad de señales. No necesariamente de mayor intensidad, sino de volumen, o sea, de número de señales. Y nuestro organismo, ¿hasta cuándo puede soportar esta cantidad grande de señales y cuáles son sus efectos? Desde luego, como decías, el Congreso de Estados Unidos, en una pregunta parlamentaria que hicieron, no lo sabían, pero es que yo creo que no lo sabe nadie hoy. Y los organismos reguladores, fíjate que la última regulación que se hizo, que es la de 2001, que es la transposición de una recomendación europea, de ahí no se ha modificado, ya han pasado ya 20 y tantos años, y yo creo que ya conocemos muchas más cosas de esos 20 y tantos años como para haber modificado esas condiciones regulatorias. Pero, ¿qué podemos hacer realmente para evitar estos problemas de salud? En nuestra búsqueda por protegernos de los campos electromagnéticos, pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Limitar el uso de dispositivos electrónicos, desconectar aquellos que no estamos utilizando y mantener una distancia segura de fuentes de radiación son pasos sencillos pero efectivos. También podemos crear espacios libres de tecnología en nuestros hogares, donde podamos desconectar, descansar y permitir que nuestro cuerpo recupere su equilibrio natural. Insistía antes que el tiempo es determinante para ver la respuesta, y el tiempo de exposición, digamos, continuo y todos los días de una persona en un trabajo es lesivo. Entonces creo que esto deberíamos controlar. Quiere decir que teniendo determinados hábitos de higiene con el uso de la telefonía móvil se puede reducir un porcentaje muy elevado de respuestas negativas. A raíz de la creciente concienciación sobre el problema por parte de cada vez más personas, han aparecido expertos capaces de medir la cantidad de radiación con la que vivimos en nuestros hogares y ofrecer soluciones prácticas para reducir esa exposición. Lo primero, y entre las primeras cosas, es hacer una evaluación. ¿Dónde vive? ¿Cómo descansa? ¿Cómo duerme esa persona? Una vez que la persona nos contacta, o nosotros a través de la prescripción médica, lo primero que hacemos es derivar un equipo al lugar, a su vivienda, y siempre empezamos por el área de dormitorio. El dormitorio es fundamental, es el eje, porque ahí está el descanso. No conocemos a nadie, y esto me lo dicen los propios médicos, que se pueda recuperar si no hace un buen descanso de cualquier patología. Entonces, esto es clave. Nosotros lo que hacemos es empezar a evaluar todo lo que tiene que ver con el exterior, todo lo que le viene a la vivienda desde el exterior y está afectando, pero también todos los elementos que tiene desde el interior de la vivienda, que están afectando en su vida. Muchas veces alguien dice, no, yo no veo antenas de telefonía. Vale, pero muchas veces personas están tremendamente afectadas por esos campos eléctricos que pasan por detrás de nuestro cabecero. Cada día nos enfrentamos a una inundación de químicos ocultos en productos cotidianos. Cambiar a opciones naturales en el hogar y en nuestros productos de cuidado personal puede reducir nuestra carga tóxica. Con algo tan sencillo como bicarbonato. El bicarbonato es un antiséptico maravilloso y se utiliza prácticamente para todo, para limpiar el suelo. Si a alguien no le gusta el bicarbonato y prefiere, pues puede echar un chorrito de vinagre o puede echar un poquito de limón. Un limón, se compra un limón, se abre, se echa así un poco de limón. Eso pues limpiar absolutamente toda la casa, los cristales, el suelo, la lavadora, pues poner perfectamente también dentro del tambor de la lavadora, pues meter una cucharada, ¿no? Por ejemplo, de bicarbonato. Es que se utiliza absolutamente para todo. Yo ya hace más de 20 años que no utilizo ningún tipo de... Y claro, yo era de las personas que llegaba al supermercado y que un carro entero lo compraba de productos, porque además me lo creía todo, y decía,
para el suelo de la cocina, para el suelo del salón, para los cristales, para los baños. Y yo decía, ¿qué diferencia hay entre un siglo y otro? Si al fin y al cabo es que incluso era el mismo suelo y el mismo tipo de suelo. Y te lo crees todo. Y entonces al final yo llevaba un carro entero y mi casa estaba llena de absolutamente todo, lleno de fragancias. Entonces hay que ser muy prácticos con eso. Hay, por supuesto, jabones, hay geles, hay todo que simplemente no tienen fragancias y que son naturales y que están hechos con naturales. Hay cremas también que son completamente naturales. Yo me ducho, mi casa está limpísima, es decir, que parece ser que cuando hablamos de estas cosas es como deben de pensar, bueno, qué horror, esto es tremendo, porque no deben de... De hecho, a veces me la han preguntado, y entonces, ¿usted qué pasa? Que no sé... Mire usted, yo me ducho todos los días, simplemente, y además, esto lo voy a decir, porque es que es interesante, ¿no?, saberlo. El sudor huele cuando hay mucho tóxico que se tiene que eliminar. Si no te pones tóxicos, el sudor es como agua, prácticamente como agua y un poquito de sal. Revertir. ¿Y qué entendemos por revertir? Entendemos por revertir estar libres de síntomas, sin tomar ningún tipo de medicación, aunque tenemos un margen de maniobra más corto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos tenemos que cuidar más porque nuestro sistema inmune, una vez que ha sido modificado, alterado, dañado, tiene esa memoria, y por lo menos esa es mi experiencia personal, y esa memoria no se puede, es muy difícil revertirla. Pero podemos volver a estar en el estado previo a haber desarrollado esas patologías a todos los efectos, salvo este que comento. Es decir, que quizá nuestro margen de maniobra de las cosas que podríamos hacer sin que eso nos haga daño sea algo más estrecho o sea algo menor. Aunque también mi experiencia, y aquí estoy hablando de algo que es anecdótico, porque es experiencia personal, mi experiencia personal y la experiencia que tenemos en la familia, es que cuando reequilibramos nuestro cuerpo, o dejamos de agredirlo tanto, echamos una mano para que tenga las herramientas que necesita, el cuerpo es más que perfecto para llegar a ese equilibrio por sí mismo. Practicar ejercicio regularmente, asegurar un sueño reparador y adoptar terapias naturales como la meditación puede restaurar el equilibrio perdido. Incorporar alimentos desintoxicantes y antioxidantes en nuestra dieta potencia nuestras defensas naturales. No podemos escapar del mundo moderno, pero podemos darle a nuestro cuerpo las herramientas que necesita para enfrentar sus desafíos. Pues efectivamente, eso surge de cuando yo enfermé. Realmente mi casa, donde dormía, donde comía, mi techo era el cielo, mi suelo era el césped o la tierra, porque no toleraba entrar dentro de ninguna vivienda. Cualquier producto, cualquier cosa que hubiera, o un campo electromagnético, un enchufe, era tal las reacciones que yo podía tener, estaba tan grave que realmente mi casa se convirtió, yo no podía ir a un cine, no podía ir a un teatro, no podía ir a un restaurante, no podía ir a ninguna casa, ni siquiera con grupos de amigos, porque cualquiera podía llevar colonia o un móvil o cualquier cosa. Entonces ese contacto con la naturaleza tan indirecto, que es tan importante, que lo perdemos tanto, ¿no?, que es un libro sagrado lo que hay ahí escrito en la naturaleza, pues yo volví otra vez a él. Y yo, como siempre digo, fue la diferencia de estar mundeando a estar viviendo. Es decir, cuando estamos en el mundo, con toda la locura que nos arrastra el mundo, pues es una cosa. Y vivir con mayúsculas es otra cosa. Y vivir, cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza, nos lleva a otro lugar. Pero también hay noticias positivas para todos. En el fascinante mundo de la medicina moderna, los campos electromagnéticos han emergido no solo como una fuerza muy peligrosa a ser comprendida, sino también como una herramienta poderosa en la búsqueda de la sanación. Durante los últimos años, la ciencia ha comenzado a desvelar cómo estos campos invisibles, que alguna vez fueron percibidos con desconfianza, pueden desempeñar un papel crucial en la reparación y regeneración del cuerpo humano. Uno de los usos más sorprendentes de los campos electromagnéticos en la medicina es su capacidad para estimular la curación de los tejidos. Los estudios han demostrado que la aplicación controlada de campos electromagnéticos pulsados puede acelerar la reparación de huesos fracturados, al mejorar la proliferación celular y aumentar el flujo sanguíneo en la zona lesionada. Este tratamiento, conocido como estimulación electromagnética,
Ya se utiliza en diversas clínicas para promover la regeneración ósea, con resultados notables en pacientes que padecen fracturas difíciles de sanar. El profesor Ceferino Maestú forma parte del grupo de investigación autor del diseño de un sistema que permite obtener información sobre el procesamiento de la señal del dolor en el cerebro en personas enfermas de fibromialgia. Para hacer el tratamiento de neuromodular señales, lo que hicimos fue poner en marcha un sistema, primero un ensayo clínico con un grupo de pacientes que tenían fibromialgia frente a otro que no tenía fibromialgia. Hicimos un ensayo doble ciego contra placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos un aparato que no funcionaba y un aparato que funcionaba, pero ni el médico ni los pacientes conocían cuál era cuál de ellos, con lo cual, digamos, era para garantizar, digamos, la eficacia de la respuesta. Hicimos este estudio en Sevilla en el año 2006 y conseguimos, digamos, establecer, digamos, la respuesta de esos pacientes a unas condiciones determinadas de exposición. Para ello diseñamos aquí en nuestro laboratorio un sistema de emisión de campo electromagnético consistente en un gorro, digamos, que es un gorro que se aplica sobre la cabeza, que tiene, digamos, un montón de bobinas. Esas bobinas aplican un campo magnético al cerebro que va a neuromodular las señales que recibe la señal dolorosa. También, digamos, fabricamos aquí, diseñamos y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento un sistema generador de señales. Sistema generador de señales que permiten, digamos, codificar qué señales, porque aquí está realmente lo importante del tema, cómo codificar señales. Nosotros preprogramamos este sistema, esto ni en manos del paciente ni del médico, digamos, puede manipularlo. Nosotros ya de antemano le decimos qué tipo de señales tiene que hacer y este es el aparato que se utiliza habitualmente en la clínica hoy para producir esas señales. Con ese sistema hay que aplicarlo dentro de unas condiciones específicas. Las condiciones específicas son dentro de una jaula de Faraday. En un mundo cada vez más conectado y rodeado de tecnología, la exposición a campos electromagnéticos es una realidad ineludible. El impacto exacto en nuestra salud aún se sigue estudiando. Por eso, la precaución es clave. Al ser conscientes de estos riesgos y al tomar medidas para minimizar nuestra exposición, podemos proteger nuestro bienestar y el de futuras generaciones. Es el momento de comprender y mitigar los riesgos de esta fuerza invisible, para poder usarla de manera responsable y con conciencia. Y no olvidemos que el verdadero progreso no se mide solo por la innovación, sino por nuestra capacidad de proteger lo más valioso, la vida misma. ¿Sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el Bluetooth, dormir con el Wi-Fi encendido, con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud? Conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti. Por eso hemos creado un curso online muy completo donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos. Expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos. Accede al curso exclusivo entrando en televisiónconsciente.com. Prueba gratis 7 días.